Martín, ¿estás por acá? Ahí está. Ahí va, bien. Teórico número 7 del módulo de virología dentro del curso de virología y micología veterinaria. En esta oportunidad, el teórico número 7 va a tratar acerca de un tema integrador para la materia, que es la respuesta inmune frente a las infecciones virales. Y para eso yo les he preparado una presentación en Prezi que justamente va a hablar de eso, de la respuesta inmune que se monta en un organismo cuando es atacado por un virus. Vamos a ir revisando lo que se conocen las diferentes barreras específicas o inespecíficas que ofrece el organismo para evitar justamente ser infectado, ¿sí? Que las células de ese organismo sean de alguna manera parasitadas por el virus. La respuesta inmune frente a las infecciones virales va a comenzar con una revisión anatomopatológica de este concepto. Esto puede ser un epitelio, ¿sí? Puede ser del tracto digestivo, de hecho lo es, pero también puede ser del tracto respiratorio, de cualquier porción, y también puede ser del tracto genitourinario, ¿sí? Es un epitelio que separa un tejido vascularizado, como es la lámina propia y la submucosa, de una luz que está en contacto de alguna manera con el exterior a través de los diferentes orificios que presentan sus futuros pacientes. Bueno, esa mucosa se encuentra revestida por un epitelio, ¿sí? Que está formado por células características, que en este caso pueden ser células que poseen microvellosidades, ¿sí? O estas pueden ser las células del aparato respiratorio, y entonces ser cilias, ¿sí? Y estas células caliciformes, y entonces producir moco, ¿sí? Y esas serían barreras inespecíficas que ofrece el organismo para prevenir la entrada de patógenos al interior del cuerpo. Esas barreras inespecíficas también se componen de células. Y atención con esto, hay 4 tipos celulares, ¿sí? O en realidad son 3 bien definidos, que actúan como lo que se denomina célula presentadora de antígeno. Esos son los monocitos que vemos acá en verde, los macrófagos, ¿sí? A los que estos monocitos se han diferenciado, ¿sí? Las células dendríticas, y acá me está faltando uno, que es el linfocito B, como vamos a ver un poco más adelante. Pero si alguien les pregunta en algún parcial o final cuáles son las células presentadoras de antígeno, ustedes deberían responder. Células dendríticas, seguro, y la estamos viendo acá, cómo están interaccionando con un antígeno. Monocitos o macrófagos tisulares, cualquiera de las dos respuestas es correcta, ¿sí? También actúan como células presentadoras de antígeno, y el linfocito B, como vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? ¿Quedó claro ese concepto de cómo se llaman las células que presentan antígenos? Sí, profe. Esto que ustedes ya tuvieron el parcial de inmuno. Sí, profe. Ay, les hubiese venido de 10 esto antes del parcial de inmuno. Entonces, estamos trabajando con gente que ya tiene un poco más de información. Bien, esa mucosa de la que estamos hablando, recubierta por un epitelio y protegida de alguna manera por estos guardianes, que son las células presentadoras de antígeno, también tiene en su superficie, en la superficie de esta mucosa, una proteína que es la inmunoglobulina A, ¿sí? Muy típica y con una amplia concentración o una gran concentración en las mucosas del tracto respiratorio, del tracto digestivo, del tracto genitourinario, ¿sí? Ya vamos a ver de dónde surgen estas inmunoglobulinas A y cuál es su función en la luz. ¿Sí? Esperen que tengo que volver a comenzar. Perdón. Bien. Ustedes tienen en este PDF que yo les he subido como teórico número 7,
una especie de párrafo introductorio a lo que es la respuesta inmune frente a las infecciones virales, y después tienen este esquema que abruma, que no se entiende, que es complejo, en el cual hay interacciones, pero las interacciones también son complejas. Bien, esto es un resumen de lo que sería la respuesta inmune frente a las infecciones virales, ¿sí? Vamos a empezar a analizar cada una de las partes de este esquema y van a ver que al final no era tan difícil como resultado, a la vista por lo menos. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a comenzar con esta parte de acá explicando que el macrófago es una célula que se encuentra cerca de los epitelios, ¿sí? Cerca de las superficies, y este macrófago puede actuar como célula presentadora de antígeno. Pero, ¿qué es un antígeno? ¿Y qué es un antígeno viral? Es lo que vamos a responder a continuación. Vamos a reforzar un concepto muy importante. Atención con este concepto que es muy importante. Hablamos de una familia que se llama Retroviridae. Esa familia incluye virus que tienen en su interior material genético ARN. Tiene una cápside con una simetría bastante bien definida, y es icosaédrica, y tiene una envoltura con glicoproteínas en su superficie. Este virus, además, contiene en el interior de esta cápside 4 enzimas, dentro de las cuales la más importante es la denominada transcriptasa inversa, que es la que logra hacer que cuando el virus ingresa a la célula hospedadora, esa enzima, libre en el citoplasma y en un ambiente en el cual la enzima puede operar, se encarga de transformar al ARN propio del virus en ADN, de doble cadena. Se llama transcriptasa inversa y es típico de los retrovirus. Y dentro de los retrovirus está el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la leucemia felina, la anemia infecciosa equina y la leucosis bovina. Entonces, es un virus que hay que prestarle atención, que gracias a esta enzima tiene la capacidad de transformarse en ADN, si bien originalmente su material genético, el que porta cuando la partícula viral está fuera de la célula, es material genético ARN. Bien, analicemos esta parte. Es un virus que tiene una envoltura y que tiene glicoproteínas en su superficie. Proteínas, ¿sí? Que acá la vamos a ver en este esquema que muestra la bicapa lipídica que constituye la envoltura viral, ¿sí? E insertadas en esa bicapa lipídica se encuentran estas glucoproteínas, con una parte glúcida, ¿sí? Que siempre está en contacto con el exterior de la partícula viral, con esta parte, y proteínas, que son estas globulares que están acá, y proteínas que se insertan, proteínas transmembranas se llaman estas, que se insertan en la envoltura viral. Bien, esas son las glucoproteínas, esa es la envoltura viral, pero ¿qué son los antígenos? Es lo que vamos a intentar resolver ahora. Los antígenos, ¿sí?, son pequeñas partecitas de la proteína que se denominan epitopos, ¿sí?, y son como puntos clave para los cuales se puede o montar una respuesta inflamatoria o tener una función especial. Es decir, estas partecitas, ¿sí?, pueden resultar ser atractivas para células del sistema inmune, ¿sí?, y ser esas partecitas claves para que las células del sistema inmune puedan reconocer a este virus como extraño. ¿Se entiende el concepto entonces de epitopo, que es partecita de la proteína, glucoproteína viral, antígeno, se le denomina también a esta glucoproteína viral, y cómo está inserta en la estructura del virus? Sí, profe. Bueno, yo sigo. Me frenan si no entienden algo. Antígeno viral ya está definido y sabemos que el macrófago es capaz de presentar el antígeno viral.
metámonos adentro de un macrófago y conozcamos cómo lo hace, ¿sí? Todo esto que está en naranja sería como el citoplasma de una parte de un macrófago. Acá vemos el núcleo de ese macrófago, la membrana celular, y estamos viendo cómo el macrófago puede encontrarse con una partecita del virus, ¿sí? para la cual tiene afinidad, ¿sí? Y a esa partecita que le vamos a denominar antígeno exógeno, el macrófago tiene la posibilidad de incorporarlo a través de vesículas endosómicas y almacenarlos. Posteriormente se envía una señal cuando esta vía endocítica se activa que hace que desde el núcleo se codifique una proteína que se denomina complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Señores, ¿por qué un nombre tan largo? ¿Sí? Muy largo. Llamémosle CMH2. ¿Sí? Esa proteína va a ser transportada hacia la vesícula que contiene el antígeno. Esa proteína se va a ensamblar, se va a fusionar con el antígeno y esta proteína se va a encargar de presentar el antígeno en la superficie del macrófago a través de esta molécula sintetizada por el mismo macrófago que se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y nos metemos ahora en la membrana celular bicapa-lipídica y acá estamos viendo cómo es la estructura terciaria de esta proteína que tiene un surco, ¿sí? Y en ese surco hay como posibilidad estereotípica de que calce, de que entre ese péptido, ¿sí? Que está siendo presentado por esta célula, por el macrófago, a través de esta proteína globular que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que es transmembrana y que se encuentra insertada en la membrana celular de un macrófago. Así el macrófago, a través de los CMH2, presenta el antígeno y se comporta como una célula presentadora de antígeno. ¿Se entiende? Sí, profe. Veamos qué sucede después. El macrófago activado, ¿sí? Se va a comunicar siempre con un gran mediador dentro del sistema inmune, que es al que se conoce como linfocito T helper, los IT helper 1 y los IT helper 2. ¿Sí? Pero también fíjense que cuando este macrófago, presentador de antígeno, interactúa con el linfocito T helper, es decir, le presenta el antígeno al linfocito T helper, se activan un montón de citoquinas que acompañan a la receptividad de esta célula e incluso la atraen hacia el macrófago. ¿Sí? Veamos cómo se produce esta presentación del antígeno por parte de la célula presentadora de antígeno al linfocito T helper. Y nos metemos en esto. Este es el citoplasma de una célula presentadora de antígeno del macrófago. Esta es su membrana celular y tiene insertadas las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ahí está el péptido antigénico que calza justito. Se acerca el linfocito T helper, ¿sí? Y a través de una proteína que se llama receptor del linfocito T, logra interactuar con el antígeno. Para que la interacción sea perfecta y esta cadena polipeptídica calce en este lugar, entre en este lugar, es que el linfocito T helper tiene anclado en su superficie una molécula que estabiliza la unión entre el CMH2 y el TCR, que se conoce como CD4. Por eso a los linfocitos T helper se los conoce como CD4 positivos, es decir, que son positivos a la presencia de esta proteína insertada en la membrana del linfocito T helper. Así le presenta el péptido. El linfocito T helper tiene este receptor del linfocito T helper que cuando se ve activado por un antígeno se desencadena lo que se denomina la activación del linfocito T helper. Es decir, el linfocito T helper inactivo pasa a ser linfocito T helper activo y en ese momento esta célula explota en citoquinas. Probablemente muchas de ellas, como el interferón,
¿sí? Y algunas interleuquinas estén asociadas con este signo de enfermedad o este síndrome dentro de las enfermedades infecciosas, que es la fiebre, ¿sí? Está muy vinculado a la explosión de este linfocito T helper activo en citoquinas cuando se le presenta el antígeno a través del macrófago y a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bien, hablemos un poco más de las citoquinas, ¿sí? El linfocito T helper necesita un estímulo inductor, en este caso que un macrófago se aproxime y lo estimule, y va a liberar citoquinas. Las citoquinas son proteínas que se van a unir a determinadas células, a muchas células del cuerpo tienen receptores para citoquinas, y como consecuencia de esto, a esta célula le va a pasar algo. ¿Sí? Por ejemplo, si esta célula forma parte del músculo, si es una célula del músculo que recubre las arterias, puede llegar a producir una vasodilatación, hacer relajar a esta célula blanca, ese es el efecto de la citoquina, aumentando el caudal de sangre que se está dirigiendo hacia el foco inflamatorio, ¿sí? Todas estas citoquinas terminan induciendo o estimulando a la inflamación. Las citoquinas pueden actuar en el mismo linfocito T helper, él las puede sintetizar y tener receptores para lo que él mismo está sintetizando, lo cual es como una autoestimulación del linfocito T helper. Se llama acción autócrina esa. Puede haber una acción parácrina, es decir, el linfocito T helper puede liberar citoquinas y esas citoquinas actuar sobre células vecinas, células normales, fibroblastos, células epiteliales u otros linfocitos T helper. Y por otra parte, las citoquinas tienen una acción endócrina. El linfocito T helper las libera, pasan a la circulación y por allá, distantes, actúan, por ejemplo, en el centro de la termorregulación, alterándolo y provocando el signo fiebre, ¿sí? Si este fuese, por ejemplo, un interferón. Bien, ¿qué hacen las citoquinas? ¿Cuál es el efecto biológico que tienen las citoquinas? Bueno, una vez que la citoquina es liberada, actúan sobre determinadas células blanco que tienen en el sistema inmune y vuelven a todo como mucho más agresivo, impulsivo, destructivo, ¿sí? Diferenciado, que es estimular a, ya vamos a ver, linfocitos B, linfocitos T en el timo, si es que el animal es joven, y los mastocitos, este componente misterioso del sistema inmune que es sobreestimulado, ¿sí? Las citoquinas se encargan de avisarle al resto de las células que tienen que estar atentas porque hay algo extraño que entró en el organismo. Bien, ¿cuál es el resultado final? Este linfocito T helper se clona, se multiplica y guarda en la memoria genética, en el ADN, las proteínas que se acuerda que tenía que usar cuando se encontraba con este antígeno, que son todas las citoquinas que había liberado previamente. Entonces, la próxima vez que se encuentre con el antígeno, esta respuesta va a ser como mucho más explosiva, mucho más rápida, mucho más intensa, gracias a que estos linfocitos guerreros, comunicadores, ¿sí? Se clonaron y se guardaron en el vaso, sea el timo, en el timo, ¿sí? En la médula ósea, y están ahí atentos por si vuelve a entrar este antígeno que le había presentado el macrófago. Ahí se va entendiendo un poco el esquema o no. Vamos como por acá. Hemos visto esta parte. Sí, profe. Bien, continuamos. El linfocito T helper activado, una de las funciones que tiene a partir de la liberación de citoquinas específicas, que yo no pretendo que la sepan, va a actuar sobre sobre el linfocito B. ¿Sí? Conozcamos una proteína de superficie que tienen los linfocitos B un poco más en profundidad y vamos a hablar del receptor del linfocito B. El receptor del linfocito B es una proteína que también es transmembrana, ¿sí? Es una proteína bastante compleja, formada por 4 subunidades, pero que tiene
una especie de receptor, ¿sí? Acá estaría el sitio de unión del antígeno o de unión del epitopo, ¿sí? Que nos recuerda mucho a las inmunoglobulinas. No sé si ustedes están familiarizados con la estructura así molecular de la inmunoglobulina. Sí, profe. Bueno, es como tener una inmunoglobulina clavada en la membrana y a través de los sitios de unión al antígeno, el linfocito también es una célula presentadora del antígeno, junto con la célula dendrítica y junto con los monocitos macrófagos. Son 3. Bien, esto, ¿sí? Cuando sucede esto, que un antígeno proteico, ¿sí? Se une al sitio de unión que tiene este receptor del linfocito B, el linfocito B va a poder presentar el antígeno. Pero por otro lado, junto con estas citoquinas que liberó el linfocito T helper, se va a activar y se va a diferenciar y se va a transformar en lo que se conoce como un linfocito B activo. Tienen el núcleo como un poquito más pequeño, tienen más proporción de citoplasma. Este linfocito B también se expande clonalmente. Este linfocito B, que en su superficie tiene este receptor del linfocito B, reconoce el antígeno, se activa, ¿sí? Y se clona. Se forman células similares por mitosis, ¿sí? Pero solamente aquellas células en las que el antígeno entre o se adapte mejor al receptor del linfocito B, que en este caso está graficado así de color verde, solo las células que desarrollen este tipo de proteínas que se amoldan muy bien al antígeno son las que van a ser seleccionadas, las que se van a expandir y las que van a constituir la población de linfocitos B memoria. ¿Sí? El linfocito B activo se va a diferenciar en una poderosísima célula productora de proteínas increíbles que se llaman células plasmáticas. Siempre recordemos esto, un linfocito B está inactivo, se activa, ¿sí? O por la presentación del antígeno o por citoquinas, se diferencia al linfocito B activo y posteriormente se transforma en una célula muy diferente, una célula plasmática, que en histología le hablaban de que tenía la cromatina en rueda de carro en el núcleo, que tiene muchas organelas dentro del citoplasma y que producen los denominados anticuerpos o inmunoglobulinas, que son estas estructuras que vamos a analizar dentro de un ratito, ¿sí? Las células plasmáticas producen los anticuerpos, los cuales van a reaccionar específicamente, y acá empieza la barrera o la inmunidad específica del huésped, ¿sí? ¿Contra qué se monta esa inmunidad? Contra epitopos, contra pedacitos de esa proteína extraña perteneciente a un virus, identificado previamente por los receptores de esta célula plasmática o cuando fue en realidad linfocito B inactivo. Para integrar esto, vamos a poner mudo. ¿Me escuchan por más que esté muda la pantalla? Sí, profe, lo escuchamos. The protein antigen is first ingested and then broken into peptide fragments by an antigen-presenting Vamos a volver a empezar. cell, such as a macrophage. Hoy es que le puse este cartel y lo inhabilité, chicos, perdón. Bueno, esto está representando a un macrófago, como lo dice acá, ¿sí? Ese macrófago interaccionó con el antígeno, ¿sí? Enseguida lo vamos a volver a ver, y lo internalizó y empezó a formar esto que se denomina el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para montar a ese antígeno en ese huequito. A ver cómo se hacía. Ahí está. Ahora estamos viendo que ese antígeno viaja a la superficie, montado en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y que el linfocito T helper se va a unir a ese antígeno, ¿sí? Y el linfocito T helper se va a activar. Ese linfocito T helper activado puede interaccionar con una célula B que puede reconocer al virus,
a través de su receptor del linfocito B y puede actuar como célula presentadora de antígeno, también montándolo en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que permite la presentación del antígeno. Se produce entonces la interacción entre este linfocito B y la célula T helper a través de esta interacción o a través de citoquinas. El linfocito B se diferencia, se clona, ¿sí? Y se divide y finalmente forma células plasmáticas que van a producir anticuerpos. Bien. ¿Está entendido esta parte? ¿Cómo es la interacción célula presentadora de antígeno, linfocito T helper, linfocito B, célula plasmática, anticuerpos? ¿Se entendió esa interacción? Sí, profe. Clave frente a la respuesta inmune que se monta frente a los virus, ¿sí? La respuesta inmune frente a los virus es muy efectiva en cuanto a la producción de anticuerpos y está como muy bien articulada y comunicada la vía para que rápidamente, si ingresa algún antígeno extraño que pertenezca a un virus, por ejemplo, bueno, rápidamente se monte una respuesta inmune que se la conoce como respuesta inmune del tipo humoral. Y es la que hemos visto. Y que tiene como producto final a estas proteínas complejas y muy interesantes que son las inmunoglobulinas. Esta es un esquema de inmunoglobulina G, ¿sí? Tiene la posibilidad de unir, o tiene dos sitios de unión al antígeno, ¿sí? Es una proteína dimérica. Tiene una cadena pesada, una cadena liviana, y entre la cadena liviana y la cadena pesada se va a anclar o tiene afinidad por el antígeno, por este péptido, ¿sí? La porción que se une al antígeno se Pero denomina... Sí, perdón. no estaba presentando. Ay, chicos, perdón. Soy muy colgado. Está bien, profe. Ahí sigo. Bien, habíamos dicho entonces que lo que estábamos viendo era la respuesta humoral, que termina en la producción de unas proteínas fantásticas que son las inmunoglobulinas, ¿sí? Inmunoglobulinas que vamos a conocer un poco más en profundidad. Vamos a conocer a esta, que es la más específica de todas, es la mejor, es la que va dirigida contra un antígeno, ¿sí? Y que se compone de una cadena, de dos cadenas pesadas, acá hay una y acá hay otra cadena, unidas por puentes disulfuro, que interaccionan con dos cadenas livianas, ¿sí? Una acá y la otra acá, y entre una cadena liviana y una cadena pesada se une el antígeno, ¿sí? La porción conformada por cadena liviana y cadena pesada se conoce como fracción AB, y esta otra porción solo de cadena pesada se conoce como fracción FC del anticuerpo o inmunoglobulina, son sinónimos, y en este caso estamos analizando la G. Fíjense lo que es la M, es una estrellita ninja, ¿sí? Shum, fíjense que son como varias inmunoglobulinas G unidas por puentes disulfuro o por interacciones un poco más complejas y que tienen la capacidad de reconocer a muchos antígenos simultáneamente, ¿sí? Esta inmunoglobulina es grande, ¿sí? Es la primera que se produce y es bastante efectiva en el reconocimiento de los antígenos porque tiene múltiples sitios de unión, pero dura poco tiempo. Y acá vamos a ver esto que, atención, muy importante para el parcial, para la vida, ¿sí? Para su ejercicio como profesionales, entender esto. ¿Cómo es la producción de anticuerpos cuando una célula plasmática es obligada por, de alguna manera, el antígeno, el virus, a producir anticuerpos? Hablamos del momento cero, en el momento en el que ingresa el microorganismo a el organismo animal, ¿sí? A nuestro paciente, y hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿ok? Bien, vamos a ver que como consecuencia de que se activó la inmunidad humoral, ¿sí? Se empiezan a producir anticuerpos. El primero que se produce inicialmente es la inmunoglobulina M,
por estas células plasmáticas que fueron estimuladas para que así lo hagan. Y fíjense cómo es la producción, ¿sí? Tiene una meseta y posteriormente desciende y llega a niveles indetectables 4 meses después de la infección. El linfocito se encarga posteriormente de especializarse aún más en el reconocimiento del antígeno y la célula plasmática empieza a producir muchísimas copias de esta proteína que se denomina IgG, inmunoglobulina G, ¿sí? Que se produce un poco más tarde en el tiempo que la inmunoglobulina M, pero que alcanza un pico mayor y se sostiene en el tiempo y en muchas oportunidades dura ese tipo de inmunoglobulina circulando en el plasma varios meses o años, ¿sí? Fíjense que la producción inicial de la IgM está relacionada con lo que se conoce como la incubación de la enfermedad, que es cuando el virus ingresa, pero todavía no produce ningún síntoma clínico, ¿sí? Cuando empieza a producirse síntomas clínicos, hablamos de la enfermedad aguda y en ese momento, fíjense que hay IgM, pero sobre todo hay IgG en aumento, ¿sí? Y en la convalescencia es factible que convalescencia se habla de, bueno, el sistema inmune ganó la batalla, el microorganismo aún está allí en el animal, pero se va a recuperar. Bueno, se va a recuperar porque se sostiene la producción y la cantidad, sobre todo, de inmunoglobulina G específica, destructora de ese antígeno para la cual fue creada para destruirlo, ¿sí? Y después vamos a ver bien esto de los linfocitos T citotóxicos, que son parte de la respuesta inmune de tipo celular. Y por supuesto, cada vez que hay una infección, se genera una población de linfocitos T helper, B o T citotóxicos, como vamos a ver enseguida, que se llaman memoria, que van a hacer que todo esto no dure meses, se acorte en el tiempo y sea como cada vez más rápido, cada vez mayor y cada vez más efectivo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, continuamos. Vamos a estudiar, esto es muy importante para el parcial, para el final, esta inmunoglobulina, la que protege las mucosas, la inmunoglobulina A. Fíjense que es como dos inmunoglobulinas G, acá hay una y acá hay otra, atada como con una cadena, ¿sí? Sí, es una cadena que se denomina fragmento J, ¿sí? Es una proteína que tiene varios sitios de unión, no tanto como la de la M, pero tiene 4 sitios de unión al antígeno, ¿sí? Y fijémonos cómo se produce o dónde se produce esta inmunoglobulina. Y para ello vamos a ubicarnos en el lumen, en la luz de los tractos que veníamos analizando. Acá tenemos la luz de una célula epitelial, ¿sí? Su superficie apical, su superficie basal, y acá tenemos una célula plasmática que produce inmunoglobulina A, que es esta proteína que se observa de esta manera, con una cadena J, ¿sí? Que se mantiene unido. Esta proteína encuentra un receptor en la superficie basal de la célula, se une a ese receptor, se llama poli-IG, es endocitada esa proteína y es exocitada hacia la luz del órgano, haciendo que se coloque a esta bomba antivirus en todas las mucosas por donde el virus puede llegar a ingresar, invadir y afectar, ¿sí? Anticuerpos. Los anticuerpos son el final de los virus, ¿sí? Y vamos a ver que los anticuerpos terminan destruyendo a la partícula viral muy efectivamente por la acción de lo que se conoce la vía clásica del complemento, por la fagocitosis macrofágica mediada por complejos antígeno-anticuerpo y por la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Pero sobre todo nos vamos a concentrar en esto, que es la vía del complemento. ¿La han estudiado? Sí, profe. ¿De memoria? No, en realidad la profe nos hizo como énfasis en, digamos,
por qué es que se activaba, qué activaba la vía, cada una de las vías. ¿Y la entendieron? Creería que sí, profe. Bueno, vamos a ver si lo han entendido. Yo se las voy a volver a explicar y vamos a ver un video en donde se muestra todo esto de una manera muy fantástica y se va a terminar de entender. ¿Por qué yo digo que los anticuerpos son el final de los virus? Y es porque se activa esta vía perfecta, que es la vía del complemento. Vamos a ubicarnos en este esquema. Esto podría ser la envoltura de un virus, ¿sí? Saquemos acá la palabra membrana celular. Esto es la envoltura de un virus. Sabemos que sobre la superficie de un virus pueden haber proteínas, ¿sí? Antígenos, a los cuales se va a unir la inmunoglobulina G, por ejemplo, que está representada acá, ¿sí? Fíjense que se une específicamente a ese antígeno. Y al ladito se coloca otra inmunoglobulina G reconociendo y uniendo al antígeno. Cuando eso sucede, existe lo que se denomina la fracción C1 del complemento, que está formada por la fracción C1QRS. Es una proteína que tiene esta forma y que se une, ¿sí?, a la fracción FC de los anticuerpos, de las IgG. Y acá empieza el gran desastre. Porque cuando esta estructura calza en el espacio que hay entre las dos porciones FC de las inmunoglobulinas que están adheridas al antígeno, comienza una catástrofe, que es una reacción en cadena que va haciendo que se vayan depositando diferentes proteínas que las han identificado con números, una locura aprender esto, ¿sí? Cuando en realidad, cuando se activa la vía del complemento, lo que se termina construyendo es un agujero en la envoltura viral que hace que la partícula viral pierda estabilidad, se rompa y se lise, se rompa, se fragmente y ya no sea de tipo infecciosa. Lo vamos a entender bien el concepto en este video, que lo vamos a silenciar, en donde, bueno, vamos a hacer de cuenta que esto es un virus, porque aplica para todo, ¿sí? En realidad es una bacteria, pero aplica para todo, ¿sí? Esta es una bacteria o puede ser un virus, ¿sí?, que vamos a ver que tiene proteínas en su superficie que son reconocidas por los anticuerpos. Vamos a ampliar la membrana celular y vamos a ver que tienen antígenos en la superficie del virus que son reconocidos por los anticuerpos, los cuales se van a unir y dijimos que cuando se unían en este espacio venía esta proteína que calzaba como perfecto en el espacio que habían entre estos dos anticuerpos adheridos al antígeno. Cuando se forma este complejo, se arma una cascada de eventos que van a finalizar en la generación de un poro. Vamos a ir viendo progresivamente cómo se va produciendo la activación de diferentes proteínas del complemento que van a dar diferentes componentes que están interaccionando entre ellas, pero que tienen como sentido formar una estructura en la superficie de la bacteria o del virus. Una estructura que va a ocasionar un poro, ya van a ver cómo lo hace. La fracción C2 del complemento, después se une a la C1, eso activa a la C2. Bueno, una serie de eventos muy bien estudiados, muy bien caracterizados. Y vamos a ver cómo de a poquito sobre la superficie del microorganismo se van acumulando estas proteínas del complemento y van a formar una estructura que se encarga de taladrar a la envoltura viral, a la cápside viral si es un virus desnudo, o a la pared celular de una bacteria. No tiene mucho sentido entender de memoria, aprender la cascada del complemento, sino entender lo que hace, que es, se activa cuando los anticuerpos reconocieron el antígeno y terminan dañando la estructura del agente etiológico, del virus, de la bacteria. Fíjense cómo sigue una serie de eventos muy complejos, pero que tienen como destino final formar una estructura que va a taladrar, como les decía yo, la membrana celular o la envoltura viral, perdón, o la cápside viral.
Entonces no hace falta que para esta materia y para ahora aprendan la vía del complemento y se la aprendan de memoria, porque no tiene mucho sentido gastar memoria en esto ahora. Es simplemente como para que ustedes observen cómo esto se realiza. Y de paso me tomo un mate. Ahí vamos a ver cómo ya se está organizando todas las proteínas o todas las fracciones del complemento para formar este poro que va a terminar de generar la lisis osmótica del microorganismo. El C9 se polimeriza y finalmente se forma un agujero por donde sale el contenido o bacteriano o viral y la partícula infecciosa muere. Esa es una de las vías, de las formas en las que los anticuerpos producen la destrucción de los microorganismos. Otra de las formas es la siguiente. El virus puede ser recubierto por estos anticuerpos y esta estructura le resulta apetitosa a los macrófagos, quienes envuelven y fagocitan a este complejo antígeno-anticuerpo y lo degradan, lo proteolizan y se terminó el problema. Lo vamos a ver en este video, donde vamos a ver cómo en el torrente circulatorio, por ejemplo, pueden aparecer virus con glicoproteínas de superficie, las estamos viendo ahí como más grandes a las glicoproteínas. Parte de ellos son los antígenos que se unen a receptores en determinadas células para unirse y comenzar el ciclo viral. Los anticuerpos están diseñados para unirse a esas partecitas del microorganismo y prevenir de que el microorganismo no se una a los receptores celulares. Y entonces se vuelve apetitosa para un macrófago que termina fagocitando a ese complejo antígeno-anticuerpo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Y otro tipo de citotoxicidad que la vamos a ampliar más adelante. Bien. Seguimos revisando este esquema que habla de la respuesta inmune frente a la infección viral. Ya hemos avanzado bastante. Ahora vamos a revisar a otro tipo de respuesta inmune, que es la respuesta inmune del tipo celular. Y vamos a ver primero qué es lo que la dispara, qué es lo que la hace reaccionar. Y es así. Cualquier célula del organismo, sea una célula epitelial, endotelial, ¿sí? Cualquier célula del organismo tiene en su maquinaria celular los componentes para ser de alguna manera también ellas presentadoras de antígeno. Veamos cómo sucede esto. Veamos este esquema que está mostrando acá de color naranja del citoplasma de cualquier célula del organismo, ¿sí? El núcleo, y vamos a ver cómo cualquier célula del organismo puede ser infectada por un virus. El virus ha ingresado y está usando la maquinaria de la célula para poder replicarse. Bueno, hay unas estructuras que se llaman proteosomas dentro del citoplasma que se encargan de degradar parte de las proteínas virales a péptidos, ensamblarlas en lo que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y presentarlo en la superficie. ¿Sí? Este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 lo presentan todas las células del cuerpo y como son todas, es el mayoritario, es el primero, es el tipo 1 y lo vamos a ver cómo es su estructura. Fíjense que tienen 3 cadenas alfa, una sola beta y el sitio de presentación del antígeno, donde entra el péptido antigénico, está entre las cadenas alfa. Conformacionalmente es diferente y está anclado a la membrana de cualquier célula eucariota que no sean las células presentadoras de antígeno. ¿Que cuáles eran? Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Excelente, así se marcan las opciones en el parcial. Bien, así cualquier célula infectada entonces puede ser atacada por el virus, pero hay un sistema de defensa intracelular que termina expresando parte
del antígeno, de esa estructura extraña que está enfermando a la célula, y se lo presenta ¿a quién? A lo peor que se le podría presentar un antígeno, que son a los linfocitos T citotóxicos. Y vamos a ver cómo funciona esto. Cualquier célula infectada, a través de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, presentan el péptido antigénico al linfocito T citotóxico, quien lo recibe con su receptor del linfocito T, y que para garantizar la estabilidad de esta estructura, el linfocito T tiene anclado una proteína que se llama CD8 y que refuerza a esta unión, haciendo que se produzca interacción entre la célula infectada y el linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico, una vez que se une o que media, ¿sí?, con la célula infectada, ¿sí?, linfocito T citotóxico media esta unión del CHN1 con el receptor del linfocito T, se aproximan, ¿sí? Y esto se llama el beso de la muerte, le llaman la gente que estudia histología, que es el linfocito T. Esto se puede ver en vivo cuando vos filmás células que están así activadas, una célula infectada, ¿sí? El linfocito T citotóxico se acerca y es evidenciable a través de un microscopio óptico cómo la célula infectada se desarma y se muere, ¿sí? Esto lo hace porque el linfocito T citotóxico se aproxima, se adhiere a la célula infectada y libera un montón de proteínas que van a conducir a la lisis, a la destrucción, no solo del virus, sino de la totalidad de la célula que lo aloja, ¿sí? Son extremistas los linfocitos T citotóxicos porque no matan al virus, matan a la célula del hospedador, ¿sí? Y muchas veces los signos de enfermedad tienen que ver con el ataque masivo que hacen los linfocitos T citotóxicos sobre las células infectadas por virus. Despueblan todo. Despueblan toda la mucosa del aparato digestivo, despueblan toda la mucosa del aparato respiratorio y se complican, ¿sí? El mismo organismo está mediando la destrucción no solo del virus, sino también del mismo organismo. Y vamos a ver cómo se hace este beso de la muerte o cómo se logra, y es porque el linfocito T citotóxico libera una proteína que se llama perforina, la cual, como el complemento, se va a depositar sobre la membrana de la célula infectada. Esta es una bicapa lipídica de una célula eucariota. Se va a polimerizar, va a generar un agujero por donde se va a producir un escape osmótico de fluido y la célula infectada termina de alguna manera desarmándose, ¿sí? Para reforzar esto, el linfocito T citotóxico también libera un grupo de enzimas que las tiene acumuladas y que se ven macroscópicamente como gránulos, y cuando se acerca el linfocito T citotóxico vierte sobre la célula infectada por un virus una serie de enzimas que actúan sobre la mitocondria y terminan desencadenando la apoptosis. De alguna manera, el linfocito T citotóxico abraza a la célula infectada por el virus y le dice: suicídate. Esa es la forma, ¿sí? Así de agresivos son los linfocitos T citotóxicos, un componente esencial y clave de la inmunidad del tipo celular, ¿sí? Y también muy importante para evadir la infección viral. Acá tenemos unas células que se llaman células natural killer, que significa que son asesinas naturales y no andan con tanta vuelta, ¿sí? Hubo como una célula infectada, ¿sí?, que está presentando el antígeno, la célula natural killer, sin demasiada interacción, ¿sí?, se aproxima y la mata, ¿sí? Produce la liberación de gránulos líticos y la mata. Células natural killer, células T citotóxicas, son parte de la respuesta inmune del tipo celular, que creo que la vamos a revisar en este video. Fíjense cómo el virus entonces puede ser endocitado o afectar a una célula eucariota común, y todas las células eucariotas tienen la capacidad de procesar a esa partecita del virus y presentarla en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Lo despliega sobre la superficie y cualquier célula se lo puede presentar al linfocito T citotóxico.
y el linfocito T citotóxico se adhiere con su receptor del linfocito T y su CD8 y libera un montón de enzimas como las perforinas o granzimas que van a terminar produciendo la lisis, la ruptura, la muerte de la célula infectada por un virus. Bien. Ahí se termina analizando y posteriormente ese linfocito T probablemente se clone como un linfocito T memoria y contribuya a las defensas. ¿Hasta ahora se ha entendido? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, voy a verlos un poco. Esto no es más ni menos que un ultra rapidísimo repaso por inmunología, ¿sí? Materia que ustedes tendrían que tener como muy digerida antes de cursar las materias que tienen que ver con los microorganismos, ¿sí? Porque fíjense que en todas las materias hemos tocado el sistema inmune y cómo las bacterias, a través de los neutrófilos, son combatidas, los virus, a través de los linfocitos B y T, macrófagos, son combatidas, los hongos, ¿sí? Algunos parásitos que requieren de eosinófilos, ¿sí? Bien, necesitaban ustedes tener primero integrado inmunología antes de recibir a las materias infecciosas. No se puede. Pero no pasa acá solamente en la masa. Pasa en todas las facultades del país, en todas las universidades de Latinoamérica y muchas veces en muchas universidades del hemisferio norte, ¿sí? Porque es como que el estudiante de veterinaria tiene que estudiar tantas cosas que no hay agenda para meterla a la inmunología en otro lugar. En realidad, la inmunología es una rama de la fisiología y debería cursarse paralelamente con fisiología, o por lo menos ser un capítulo como fuerte en fisiología, ¿sí? Si pudieran hacer eso en las universidades, se pasaría entonces al segundo semestre con el conocimiento integrado de la inmunología, y esto es un chiste, ¿sí? Pero no, están como aprendiendo simultáneamente inmunología y simultáneamente las materias que les hablan de los microorganismos, ¿sí? Pero fíjense cómo la respuesta inmune, en realidad, es la verdadera responsable de la sintomatología que tiene el animal. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Por suerte igual ahora Sí, ya profe. terminamos de rendir el segundo parcial, así que tenemos como Bueno, como que lo tienen un bastante visto en poco general. integrado. ¿Y lo entendieron ahora cómo funciona esto contra los virus? Sí, profe. Bien, ahora nos vamos a encargar de una parte de una rama de la veterinaria que es como muy linda, que es la reproducción y sobre todo lo que tiene que ver con la concepción, la gestación y cómo la madre, de alguna manera, protege a sus crías. Y vamos a ver cómo este fenómeno sucede en la medicina veterinaria. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla y la presentación de Prezi porque necesitamos entender lo siguiente. ¿A qué se denomina inmunidad pasiva? ¿Sí? Porque todo lo que vimos anteriormente es parte de la inmunidad activa. ¿Sí? Verdaderamente vimos que son activas las células para neutralizar o lisar a un microorganismo o la célula que contenga. Pero a la pasiva es aquella inmunidad que por transferencia vertical se denomina, porque es de la mamá hacia el bebé, ¿sí? Y de manera pasiva, sin ningún tipo de esfuerzo extra, la madre transfiere estos anticuerpos IgM que ha ido acumulando en su vida y de alguna manera se lo va a transferir a la cría. Y veamos que esto varía según la especie. Analicemos qué pasa en los bovinos, porcinos y equinos, que tienen como placenta una placenta del tipo epitelio corial, ¿sí? Es decir, que hay 3 capas que aporta la madre, hay 3 capas que aporta el feto, ¿sí? Y la transferencia de estructuras que están en la sangre es prácticamente nula. Analicemos el caso de los rumiantes o el equino o el porcino,
que pueden presentar placenta del tipo epitelio corial, y ampliaremos un poco esta imagen. Es la de acá arriba. Fíjense cómo hay dos capas de tejido materno, una que está dada por tejido uterino, ¿sí? Y otro es el endotelio que recubre al vaso sanguíneo. Esas son las dos capas que aporta la madre, ¿sí? Y las capas que aporta el tejido fetal, que es el trofoectodermo, perdón, que es la partecita del embrión que está interaccionando con el epitelio uterino, y el endotelio de los vasos sanguíneos de este nuevo individuo, del feto, ¿sí? Fíjense que hay como muchas capas. Esta cantidad de membranas que tendría que atravesar la IgG desde el torrente circulatorio de la madre hacia el tejido fetal es prácticamente imposible de saltear. Por lo tanto, las inmunoglobulinas no pueden ser transferidas mediante la vía pasiva en los bovinos, en los porcinos y en los equinos, desde la madre a los hijos a través de la circulación. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Entonces, ¿cómo le transfieren los anticuerpos a la madre a la cría? Profe, cuando los amamantan. Bien, y es lo que dice esta parte del cuadro, que lo principal que ocurre en los rumiantes, ¿sí? En los porcinos y en los equinos, es la transferencia después del parto y a través de la leche, que no se llama leche, que se llama calostro y que vamos a ver de qué está compuesto en un ratito. Analicemos ahora el caso del perro y el gato, que tienen una placenta del tipo endotelio corial, donde la madre aporta una sola capa, donde el feto aporta entre 2 o 3 capas, donde hay un poco de transferencia de alguna de estas inmunoglobulinas, pero que principalmente la inmunidad se transfiere a través del calostro, a través de la vía digestiva y de manera postnatal en el perro y en el gato. Este es el tipo de placenta que tiene el canino y el felino, que es endotelio corial, donde hay menos capas que se interponen entre la circulación materna y la fetal, y por lo tanto hay un poco más de posibilidad de transferir anticuerpos. ¿Quiénes son buenos transfiriendo anticuerpos o haciendo inmunidad pasiva? El humano, los primates no humanos, las ratas y los ratones, porque tienen una placenta del tipo hemocorial, donde la sangre de la madre está prácticamente en contacto con la sangre fetal, y sí, allí la transferencia vía placentaria se torna como muy interesante y no tanto la vía calostral, ¿sí? Esta imagen preciosa está calostrando. ¿Cuántos días tiene este cachorrito para obtener inmunoglobulina G a través de la leche de su madre? ¿Lo sabemos? ¿Lo saben? Profe, perdón, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, nació el cachorrito, ¿sí? Se prendió la teta, va a empezar a adquirir anticuerpos IgG a través de la leche de su mamá y por la vía digestiva. ¿Cuánto tiempo tiene ese cachorro para aprovechar esos anticuerpos? Y hablamos en un plazo de días. ¿Cuántos días tiene? Profe, ¿no es cuando consumen el calostro? Sí, ¿cuánto tiempo tienen que sí o sí estar en contacto con la madre para consumir ese calostro y que se absorban las inmunoglobulinas? Profe, puede ser que, ay, no sé, creo que entre 45 días. No, chicos, esto es rapidísimo y esto es lo más importante de todo. 30 Atención, minutos. futuros veterinarios, que van a indudablemente encontrarse con casos de neonatología, ¿sí? Son 2 días para el bovino, porcino y equino, ¿sí? 2 días y solo 2 días. También para la oveja, la cabra, la perra y la gata, ¿sí? Y las ratonas, las ratas y la mujer, ¿sí? Fíjense que tienen más días. Pero en las especies que van a ser sus futuros pacientes probablemente, tienen tan solo 2 días para hacer ¿qué? Para hacer esto que les voy a mostrar ahora. Para hacer que
la madre transfiere a través de la leche rica en inmunoglobulinas, entonces esa leche rica en inmunoglobulinas ya no es de color blanco, es de color amarillo, es espesa, ¿sí? Se produce en la glándula mamaria hacia el final de la gestación y está cargadísima de todas las inmunoglobulinas G que recuperó esa perra a lo largo de su vida y antes de ser mamá, ¿sí? Y se las está transfiriendo vía digestiva, cavidad bucal, esófago, estómago, intestino. Y este es un esquema que está representando a los enterocitos y cómo los enterocitos del recién nacido tienen espacios entre las células o tienen células especializadas en el transporte de esa inmunoglobulina G que está llegando a la luz del intestino para ser traslocada hacia la circulación y poder ser incorporada como parte de las defensas adquiridas de manera pasiva por el individuo, ¿sí? Estas células, estos enterocitos, permanecen permeables para estas proteínas que son macromoléculas grandes solo durante 48 horas. Entonces, desde que nació el cachorrito, ¿sí? Es fundamental que pase las siguientes 48 horas con su mamá calostrando, es decir, mamando, adquiriendo esas inmunoglobulinas que van a ser incorporadas por vía digestiva hacia el torrente circulatorio. Y lo van a proteger al cachorro durante ¿cuánto tiempo? Profe, ¿para toda la vida? No, solo 45 días, nada más. Después, sistema inmune del cachorro reacciona rápido, porque a partir de ahora vos estás a cargo de la máquina, ¿sí? Entonces, es por eso que los cachorritos recién nacidos y que han calostrado se encuentran cubiertos frente a múltiples enfermedades infecciosas porque han podido adquirir toda la experiencia inmunológica de su mamá a través del calostro. Pero esas inmunoglobulinas solo duran hasta los 45 días de vida del cachorro, nada más. Después se metabolizan, desaparecen y ahí es donde progresivamente el animalito va formando su sistema inmune, ¿sí? Y esta interacción que tiene que haber entre célula presentadora de antígeno, linfocito T helper, linfocito B, linfocito T citotóxico, célula infectada, ¿sí? Esa gimnasia la va a ir adquiriendo de a poco y como la adquiere de a poco, a partir de los 45 días de vida, el perro y el gato ya dejan de estar cubiertos por los anticuerpos de su mamá y pasan a estar desprotegidos. Y a partir de esa edad son extremadamente sensibles a los agentes infecciosos. Porque los agentes infecciosos se empiezan a encontrar con un sistema inmune inmaduro que no le ofrece resistencia para que los agentes infecciosos, los virus, por ejemplo, continúen avanzando. A partir de los 45 días, cuando el virus del parvo canino, ¿sí?, puede empezar a matar cachorros y los cachorros no poder desarrollar ni los anticuerpos ni la respuesta inmune celular para combatir al virus del parvo. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, ya dejamos de compartir la pantalla. El tipo de placentación, ¿sí?, ese cuadrito que yo les mostraba que está en el PDF, y quiénes, por qué, por culpa del tipo de placentación que tienen, no pueden transferir pasivamente anticuerpos a través de, verticalmente, la madre del hijo, sino que lo tienen que hacer después de paridos, es decir, la ingesta postnatal de anticuerpos pasa a ser muy importante en especies como la bovina, la porcina, la equina, la canina y la felina, o sea, sus futuros pacientes, ¿sí? Es importante que integremos cuestiones, porque ya terminó el teórico de la respuesta inmune frente a infecciones virales, pero vamos a hablar de dos casos muy puntuales, que, atención, esto les va a servir muchísimo para el segundo parcial. Yo les voy a plantear un caso
¿sí? Y lo vamos a resolver entre todos, con el aporte de todos y con la participación de todos. Y cada vez que ustedes participen, me gustaría que se vean sus caras, porque queda como bonito en el video que se está grabando, ¿sí? Entonces, vamos a lo siguiente. Yo les voy a plantear una situación clínica bastante cotidiana y habitual. Tenemos una camada de 5 cachorros mestizos que fueron paridos por una perra que no tiene un domicilio como fijo, sino que es una perra callejera. Los parió debajo de un puente, ¿sí? Y esos cachorritos estuvieron con la madre 45 días abajo del puente, hasta que un vecino se dio cuenta y los sacó de abajo del puente, ¿sí? Y los adoptó, se los llevó a los 5 cachorritos y a la mamá, ¿sí? Al cabo de un tiempo, estos cachorritos, un tiempo pueden ser 45 días más o menos, tenían esa edad, empezaron con materia fecal sanguinolenta, ¿sí? Diarrea con sangre. Algunos vomitaban, habían adelgazado, ¿sí? Y se habían infectado todos, porque cayó uno, después cayó el otro, después cayó el otro, ¿sí? El que primero cayó murió al poquito tiempo. Y esto obliga a este vecino, como generoso y buena onda, a concurrir al veterinario, ¿sí? Y el veterinario tiene que tomar la decisión de muestrear a ese animal para saber, conocer si se trata de lo peor. ¿Qué es lo peor? Parvovirus. Tal cual, vale, parvovirus es lo peor y siempre pensemos lo peor porque casi siempre es eso, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de muestra tomarían, entendiendo que el animal está en la enfermedad aguda, en la enfermedad en la que muestra la sintomatología? ¿Qué tipo de muestra tomarían para llegar al diagnóstico definitivo de que esto es parvo y que hay que hacer un pozo para los 5 cachorros, chicos? De la materia fecal. Perfecto. ¿Y qué tipo de prueba de laboratorio solicitarías vos en una receta que escribió el veterinario, le pone el sello y la fecha y que envía una muestra de materia fecal acompañado con una receta que diga qué le hacemos para identificar el virus del parvo? Vos dijiste que podías identificar a partir de la materia fecal al parvovirus. Sí, se puede. ¿Qué técnica de laboratorio usas? Una técnica de laboratorio que sea capaz de reconocer antígenos del parvo, ¿sí? Una técnica de laboratorio que directamente reconozca antígenos. Nuestra amiga del laboratorio se llama ELISA y se llama ELISA directo, ¿sí? Es un anticuerpo unido se une, perdón, el anticuerpo al antígeno, ¿sí? Y genera una reacción. El antígeno está presente en la materia fecal, ¿sí? Si se produce evidencia de ese ELISA, si es positivo, bueno, entonces podemos hacer un ELISA directo a partir de una muestra de materia fecal y directamente detectar al epitopo, al antígeno, a la partecita del virus que nos va a decir sí, es parvovirus. ¿Qué hacemos? El pronóstico. Decimos un pronóstico y el pronóstico es bueno, regular o malo. Malo. ¿Por qué? Profe, hay que ver en qué etapa de la enfermedad está. Está en la etapa aguda. Está perdiendo sangre a través de la luz del intestino y probablemente el virus del parvo, que tiene afinidad por células de rápida división, ya esté instalándose en la médula ósea, que es la fábrica de glóbulos rojos, y no se están reponiendo los glóbulos rojos que se pierden por el intestino. Profe, ¿Cuál es entonces el está pronóstico? muy mal. Mal, el pronóstico Muy es pésimo. Chicos, se van a morir todos esos cachorros y no hay posibilidad de que eso no suceda. Y lo que puede pasar, lo peor que puede pasar, es que sobrevivan y quedan con una aplasia de vellosidades en el intestino, no pueden absorber, son animalitos que nunca van a engordar, que no van a crecer y terminan muriendo. Profe, es como que les quedan secuelas, ¿puede ser? Secuelas, Igual que cuando que les son tienen moquillo, que les queda Bueno, el tic ese nervioso. espere, Valeria, espere que me está arruinando la clase con su anticipación. Perdón, ¿Sí? perdón, profe. Porque vamos a hablar de otro caso ahora. Pero fíjense cómo yo les hice pensar en esto. Le di la sintomatología, primero el cuadro clínico epidemiológico. Son perritos de la calle, estaban con su mamá
a los 45 días dejaron de tener defensas, ahí adquirieron el virus del parvo y un perro sin defensas, el virus del parvo lo destroza, ¿sí? Y empezaron a morir progresivamente todos esos cachorros y sí, no había forma de evitarlo, ¿sí? El virus del parvo es muy agresivo sobre la mucosa intestinal de los cachorros. Fíjense que les di datos epidemiológicos, datos clínicos, ustedes los asociaron y me dijeron parvovirus. Re bien. Ahora, ¿cómo lo confirmamos como veterinario? Bueno, a través de un estudio de materia fecal, porque en ese momento de la enfermedad, en la etapa aguda, es posible recolectar el virus en la materia fecal. Hacemos un ELISA directo. Listo. ¿Listo, pero para qué? Listo para darle el peor de los pronósticos, ¿sí? Comenten esto con el propietario primero, porque le van a hacer gastar un montón de plata en hacer un ELISA directo, ¿sí? Y el propietario le va a preguntar, ¿y si sale positivo o negativo, cuál es la diferencia? Me parece que ninguna, porque se están muriendo, ¿sí? Uno puede hacer un diagnóstico clínico de parvovirus en cuanto al comportamiento de la enfermedad y normalmente es extremadamente letal en cachorros de 50, 60 días, 90 días, ¿sí? Sin una inmunidad propia, ¿sí? Sin la posibilidad de defenderse con estas respuesta inmune humoral o celular que veíamos anteriormente. Vamos a otro caso diferente, pero dentro de la especie. Les hago una aclaración, muy importante para el parcial también. ¿El felino tiene parvovirus? No, No en la forma en la que nosotros conocemos a el parvovirus canino, pero tiene un parvovirus que no se llama parvovirus, pero pertenece al género parvovirus, a la familia Parvoviridae, ¿sí? Y es el virus de la panleucopenia felina. Es un parvovirus, es el parvovirus de los gatos. claro, pero no es el mismo que el de los perros. O Pero sea, no son provoca la distintos. misma sintomatología que en perros. El gato no cursa con diarrea con sangre ni vómitos. Al gato se le bajan las defensas. Se llama virus la panleucopenia felina. Vieron que el parvovirus canino tiene predilección por células de rápido crecimiento y entonces este virus, el parvovirus canino, elige a las células de las criptas, de las vellosidades intestinales para destruir y a las células de la médula ósea elige a las células rojas, ¿sí? Y produce entonces anemias desorbitantes y es lo que causa la muerte de los cachorros o hipovolemias desorbitantes. En el gato, el virus, el parvovirus que afecta al gato, que se llama virus de la panleucopenia felina, no afecta en la médula ósea a los glóbulos rojos, afecta a todos los glóbulos blancos y lo dejan al animalito inmunosuprimido y se muere de un hongo ambiental, por ejemplo, de la nada. ¿Sí? Muere porque lo coloniza hasta su propia microbiota habitual y le provoca la muerte, porque no tiene defensas. Ya de por sí era un felino de 45 días y el virus tiene predilección por los glóbulos blancos en formación en la médula ósea, o sea, lo dejamos totalmente desprovisto de defensas y el gatito difícilmente supere una infección micótica o una gastroenteritis por una bacteria o una neumonía por una bacteria. El parvovirus felino existe, se llama virus de la panleucopenia felina, pertenece al género parvovirus, pertenece a la familia Parvoviridae. No nos olvidemos de esto, por favor, sobre todo para el parcial. Bien, con esto daríamos como terminada la integración de virología. Solamente queda que nosotros analicemos cómo vamos a tratar el tema de vacunas, de un elemento como la única herramienta más importante que tiene el veterinario, pero no es para curar a las enfermedades virales, sino es para prevenirlas, para evitar que el virus interaccione con los receptores de la célula del hospedador. Esa es la finalidad de las vacunas, la finalidad de la producción de anticuerpos vacunales que van a terminar protegiendo al individuo, así como los anticuerpos producidos por la infección también lo protegen y muy bien, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos. Vamos a detener la grabación y vamos a